Obispo retira a monja de la iglesia porque según él estaba embarazada. Lo que sucedió después te dejará impactado. Era un gran día para Matilda. Estaba muy nerviosa frente al altar de la humilde catedral de su concurrida ciudad, ante los ojos del obispo para hacer realidad su sueño de niña, ser una novicia al servicio de Dios. Ella quería ser una monja más entre las tantas aspirantes, y cuando iba a hacer sus votos religiosos, el sacerdote se le quedó viendo fijamente a su vientre y le gritó con autoridad: ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿En qué estabas pensando? Seguido de un silencio sepulcral. La prensa local se volcó queriendo hablar con ella, pero en medio del nerviosismo y la multitud, Matilda se desmayó. 3 días después, toda la verdad saldría a la luz, dejando boquiabiertos a toda la ciudad y a la congregación de hermanas y al obispado. Matilda era una hermosa joven que desde muy pequeña le sobraban las propuestas de enamorados y pretendientes, pero ella solo quería entregar su vida al servicio de Dios. Su fe religiosa le decía que debía ser monja para servir a sus semejantes de una manera fiel y con vocación de hermandad. Venía de una familia humilde, con grandes secuelas de tristeza y rechazo, pues su padre les había abandonado a ella y a su madre por ir tras falsas aventuras amorosas y para cumplir su adicción al alcoholismo que lo perseguía por esa época. Su madre, de nombre Estefanía, se hizo cargo de ella desde muy pequeña. Siempre antes de acostarse rezaban un rosario y pedían a Dios por todas las cosas buenas que le regalaba cada día. Así que Matilda fue criada en un seno muy devoto y creyente. La señora Estefanía cada día daba su mayor esfuerzo por salir adelante y darle lo necesario a Matilda, por lo que trabajaba limpiando y haciendo casas y mansiones de personas adineradas. Un día, cuando ya terminaba sus labores en una de las mansiones que trabajaba, la señora dueña de la casa le obsequió un rosario con muchas pepitas brillantes, el cual le llamó mucho la atención, y ella, llena de nostalgia, dijo que se lo regalaría a su hija Matilda, para que aprendiera los rezos y oraciones como debe de ser. La madre de aquella joven decía que ella había nacido para servir a Dios, por lo que escribió a la jovencita en un colegio religioso de hermanas en Cristo, tipo pastoral, donde impartían clases en un enorme jardín y las primeras enseñanzas y hábitos que formarían parte de su vida como religiosas. Todos los días hacían la hora santa en las pequeñas capillas destinadas por la iglesia, y a Matilda casi siempre le llamaba la atención porque pasaba mucho más tiempo en el santuario que en las clases, ya que lo único que le importaba era rezar, y rezar para mantener un contacto permanente con Dios. Querían mucho a Matilda, a quien apodaban la monjita linda, quien era de escasos recursos, pero eso no la limitaba para servir y ayudar a los más necesitados, ya que cocinaba para que los niños de la calle llevaran un pan a su boca. Su corazón era muy noble y puso en práctica en su barriada los cortes de cabello gratis a personas de muy bajos recursos, así como a los indigentes que moraban en la zona. La pequeña monjita hacía cada fin de semana sus obras de caridad, después de sus rezos y oraciones diarias, y para cuando cumplió sus 18 años, le llovían propuestas de novios y enamorados muy adinerados, pero ella solo pensaba en servir a Dios, como siempre lo había soñado. Estaba más firme que nunca en ingresar al convento, y se preocupaba porque las hermanas en Cristo que habían enfermado estuvieran sus medicamentos y fueran bien atendidas. El gran día había llegado, donde tomarían sus votos ante nuestro Señor, en la catedral más hermosa de su localidad. Sus vecinos y familiares viajaron para ver tan especial ceremonia. Su madre, con mucho sacrificio, había preparado un rico banquete para celebrar. Su hija era sinónimo de bondad, entrega y vocación. Cuando sonaron las campanas de la iglesia y se dio inicio al acto que las convertiría en novicias, todas se agruparon para la foto, mientras el obispo que oficiaría la misa hacía acto de presencia. Para sorpresa de todos los presentes, el obispo se quedó mirando el vientre de Matilda y gritó en un tono enfurecido: «¿Pero qué es esto, Jesucristo? ¿Cómo os atreves a pasarte enfrente de la casa de Dios en ese estado?». Los asistentes estaban escandalizados y murmuraban de una manera poco habitual, y otros solo decían que cómo se atrevía a asistir embarazada a tomar los hábitos, qué vergüenza debería darle. Los periodistas que estaban en ese lugar de inmediato llegaron con preguntas comprometedoras a Matilda, pero la bella jovencita los miró con nostalgia y luego no pudo más y se desmayó. Su madre corrió a socorrerla y aseguraba que su hija era una persona intachable y de muy buena reputación.
y no sería capaz de avergonzarlos de esta manera, que ella era pura, casta y virginal. No había conocido hombre en su vida, ya que sus años se los había dedicado al Señor, y no a hacer actos impuros o indebidos. Así Matilda fue trasladada en una ambulancia al centro de salud más cercano, mientras en la iglesia seguían impactados por ese rumor del presunto embarazo de la monjita hermosa. La Madre Superiora mandó a callar a todos los presentes y dijo que daba fe de la integridad y reputación de la joven, pero ya era tarde. Los medios de comunicación hicieron volar la noticia, tanto por radio como por televisión, y el pueblo estaba alarmado con la noticia. Una vez que Matilda volvió en sí, su vergüenza se hacía notar en el hospital. Solo su madre creía en ella, ya que el obispo la había dejado mal parada ante esa multitud que reían de su abultada pancita. Pasaron las horas y los médicos de guardia la estabilizaron y ordenaron una serie de exámenes de rigor para determinar el desmayo y lo que tanto ellos temían que fuera. A las afueras del hospital estaban muchos periodistas y reporteros reunidos esperando la noticia del embarazo de Matilda. Sin embargo, aún estaba en exámenes de sangre, uno que otro eco y todo ese rigor hospitalario para dar un diagnóstico acertado. Al día siguiente, el doctor llamó a su madre y le mostró los exámenes de Matilda. Afortunadamente ella no estaba embarazada, tenía una inflamación abdominal, producto de una retención de líquido y problemas con los riñones, lo cual fue referida a un nefrólogo de inmediato. Sus riñones no estaban trabajando bien, de allí que su abultada panza se pronunciara de gran manera, y por el ajustado hábito dejaba entrenotar como si estuviera embarazada. El doctor hizo público los resultados de Matilda ante los medios de comunicación, y fue sometida a un tratamiento muy eficaz, y todas las personas que se habían burlado de ella, que comprometieron su reputación de accionar, pidieron disculpas a la joven novicia, que no tenía rencor en su corazón, y perdonó sin dudarlo. Un año después, Matilda recibiría sus votos religiosos. Eso sí, la misa la ofició otro obispo, el anterior fue enviado a una zona rural. El padre daría unas palabras de aliento para no juzgar a un semejante solo por una apariencia eventual diferente. Así Matilda logró ser feliz y concretar su sueño de ser monja. Ahora era Sor Matilda, bajo la bendición de Dios, y sus actos de bondad siempre son recordados en esa localidad, donde ayudó a miles de personas necesitadas. Así que mi querido suscriptor, ¿qué te ha parecido la historia de la monja Matilda? Déjame tu comentario, dale a la campanita de notificaciones y comparte para más historias de la red. Nos vemos hasta la próxima historia favorita.